llevar y con qué potencia voy a llevar allá y qué presión voy a suministrar a una cierta altura. Y esta altura también lo han calculado ustedes en física, la altura máxima de bombeo. Entonces, ese es el concepto y no podemos ubicar bombas de distintos tipos como los que vamos a citar a continuación. Las bombas se clasifican, según algunos autores, en tres tipos: de émbolo alternativo, de émbolos rotativo y las rotodinámicas. Si ustedes ven en muchas de la literatura existente en la web y en los libros, hay bastantes clasificaciones, ¿no? Y de acuerdo a las características del movimiento que producen, pueden haber de desplazamiento positivo y de elementos rotativos que van a tener que dar una velocidad al líquido y generar una presión con distintos elementos que podríamos denominar como el rodete, por ejemplo, y otros van denominando, como vamos a poder ver, de acuerdo a las características que tiene, le dan un nombre, proponen un nombre y que se va haciendo ya muy conocido. Y el otro sería de desplazamiento no positivo. ¿Por qué vemos esas dos? Porque en la construcción vamos a tener dos tipos de bombas mucho más conocidos, con nombres propios más del mercado de bombas, que están supeditadas a la altura de la que van a bombear. Entonces, es importante. La altura de bombeo tiene dos componentes, tres componentes propiamente. Uno, la altura de succión. Otro, la altura de impulsión. Y la altura de pérdidas en tuberías y accesorios. Y un aspecto que viene ligado a todos es la eficiencia. La eficiencia. Nada está ahí con el valor nominal. Dicen, esta bomba tiene esta capacidad, pero si le consideras pérdidas y en cada uno de sus componentes, sus mecanismos, van a obtener que hay una eficiencia que está entre 70 y 80% más o menos de toda la operación. Entonces, hay pérdidas por 20% y la eficiencia está de 70 a 80. Entonces, de 20 a 30 están las pérdidas en el flujo originado por una bomba. Uno de los aspectos. Otro de los aspectos, antes de seguir leyendo, está ligado a la altura del nivel freático o a la altura que necesito yo bombear. Entonces, si la altura de succión es a nivel del mar menor a 9,81, que es el valor de la gravedad, o sea, cerca a 10, digamos, esa sería la altura máxima que podríamos succionar. Ya vamos subiendo a nivel de la paz y esto podría bajar, de acuerdo, porque la presión también ha bajado y tendríamos alrededor de 5 metros.
Cuando hay ese nivel freático a 5 o 10 a nivel del mar, en Santa Cruz podría ser, digamos, 7, 8. Entonces, en La Paz 5, tendríamos que ubicar un tipo de bombas que haga ese trabajo eficientemente. Y ese equipo son las bombas centrífugas, ¿no? Donde aquí describimos, como cualquier lectura, todas las características de este tipo de bombas que transforman, dice aquí, la energía mecánica recibida en energía hidrocinética. Son palabras ligadas a un funcionamiento apropiadas y técnicas que pueden ser aclaradas con un glosario. Y les dan, dice, una proyección a sus trayectorias y dirección a sus velocidades. Entonces, para nosotros, como ingenieros civiles, sabemos que entonces es muy determinante la altura de succión para poder utilizar una bomba centrífuga. Entonces, por esa situación, tenemos que analizar claramente a qué nivel está el nivel freático, a qué altura está el nivel freático, si es mayor a 5 metros en La Paz. Entonces, por esa situación, es importante tener un estudio geológico, geotécnico, claro. La presencia de humedades no solamente es decir, se ha encontrado en tal nivel, ¿no? También tendrían que cuantificar el flujo. Esos estudios, pero generalmente no lo hacen. Nosotros vamos a tener que determinar en el terreno. Entonces, ahí está una breve aclaración de lo que serían las bombas. Y aquí ya vamos analizando las bombas de desplazamiento positivo. Y tenemos que son las bombas rotatorias en una caja fija con engranajes, pistones, levas, segmentos, tornillos, etcétera. Y bueno, que la componen. Y aquí nos dan una descripción de que la bomba rotatoria lo atrapa el líquido y lo empuja contra la caja fija. Esto que estamos leyendo es una descripción que lo haría cualquier ingeniero mecánico que esté trabajando con bombas. ¿Ya? Nosotros lo vamos a leer, vamos a ver qué tipos hay y, bueno, siempre el asesoramiento técnico apropiado es el que nos puede determinar en cada caso la elección de una bomba adecuada para cada trabajo. No hay todólogos que puedan decir, yo he utilizado esa bomba, ahora vamos a utilizar esta otra, porque estos factores que hemos determinado aquí, que son lo que dice la literatura en sí, nos va a determinar las características de la bomba y además de las características de nuestra misma. Un minutito, por favor. Sí, Max. Ya, listo. Chao, chao. Chao. Bueno, entonces, ahí están, por ejemplo, tipos de bombas rotatorias, que tenemos las bombas de leva y pistón, las bombas de engranajes externos, bombas de engranajes internos, bombas lobulares, miren, para muchos deben ser nombres desconocidos, bombas de tornillo, bombas de aspas. Bueno,
En la industria de la construcción nos tienen que recomendar cuáles bombas vamos a hacer porque es ubicar un cárcamo de bombeo dentro de nuestra obra y de ahí utilizar una bomba centrífuga que podamos hacerlo también. Pero si el nivel freático está muy profundo, y esto se puede dar cuando queremos nosotros tener agua en una obra alejada de una fuente de agua, entonces tenemos que hacer un trabajo de prospección para bombas de pozo profundo, que serían otras las que nosotros denominamos de pozo profundo. ¿Por qué? Porque en la parte más baja del pozo se encuentra la bomba, ¿no? Y bueno, ahí está. Estas son las bombas que en su mapa conceptual los pueden considerar para tener una idea clara de en qué bombas clasificamos, en qué tipo de bombas clasificamos este elemento muy útil en las obras para hacer el bombeo o el agotamiento, como también se la puede llamar. Hay otras bombas alternativas. ¿Y qué tipos son? ¿Qué tipos de bombas tenemos? Y ahí están las bombas de acción directa, las bombas de potencia, las bombas de potencia de baja capacidad. Como verán, esto más es una descripción mecánica que una descripción netamente civil. Y aquí hay bombas de diafragma. Ahora, ya hemos visto un listado de las de desplazamiento negativo, no positivo, y ahora tenemos las de desplazamiento no positivo. Y ahí están las bombas centrífugas. ¿Ah? Entonces, esta es la que tendríamos que conocerla un poco más para aceptar todas las recomendaciones que nos dan los entendidos en ese tipo de equipos. Bueno, las bombas centrífugas, dice la lectura, también denominadas rotativas, tienen un motor de paletas giratorio sumergido en el líquido. El líquido entra en la bomba cerca del motor y las paletas lo arrastran hacia sus extremos a alta presión. El motor también proporciona al líquido una velocidad relativamente alta que puede transformarse en presión en una parte estacionaria de la bomba, conocida como difusor. Está dando ya esta lectura las características de una bomba centrífuga. Pero no son las únicas. Nosotros lo que tendríamos que buscar son figuras, gráficos que nos puedan dar una idea del funcionamiento de las bombas centrífugas. Porque el momento que las describen, como estamos viendo, ¿no? Entonces nosotros por ahí nos imaginamos otra cosa y no comprendemos muy bien lo que pasa. Pero es una descripción de nuestra bomba centrífuga la que nos va a determinar el conocimiento si es alto o bajo respecto al funcionamiento de ese tipo de bombas. Entonces dice, en bombas de alta presión pueden emplearse varios motores. Entonces, en serie, quiere decir de que, bueno, hay bombas que utilizan motores en serie y otras con un solo motor, ¿no? Y aquí dice que se pueden instalar varios difusores. Estamos pensando en un solo difusor, pero ahora ya tienen varios difusores posteriores a cada motor. Y dice que pueden contener aletas de guía para reducir poco a poco la velocidad del líquido. Sigue con esa descripción mecánica y, bueno, aquí está hablando entonces de bombas de alta presión, que serían las centrífugas, bombas de alta presión y bombas de baja presión. Y habla sobre características mecánicas también, que dicen que pueden reducir al final de forma gradual, que igual que las otras bombas de alta presión, reducir la velocidad. El motor dice, y esto ya va interesante,
debe ser cebado antes de funcionar. Es decir, debe estar rodeado de líquido cuando arranca la bomba. Esto es lo que a nosotros a veces nos mandan un operador solamente con la bomba y nosotros tenemos que estar supervisando si realmente está haciendo este cebado antes de funcionar, ¿no? Eso es imprescindible. Entonces, para evitar daños en la bomba, no podemos directamente bombear. Siempre las revoluciones por minuto tienen que ir aumentando paulatinamente en cualquier equipo de estos que utilizan la velocidad para transformar, digamos, para elevar un líquido o utilizar en alguna otra operación. Entonces, aquí ya nos dicen que la bomba centrífuga es muy simple de utilizar, tiene un bajo costo inicial y el flujo uniforme es relativamente fácil de identificar. El funcionamiento es silencioso y también puede tener adaptado a un motor o turbina. Nosotros, donde utilizamos bombas centrífugas, tendrá que ser, repito, hasta una altura en la parte 5, 8 a 9 en Santa Cruz y 7 a 8 en Cochabamba o esas altitudes similares, Sucre, etc. Clasificación de las bombas de desplazamiento no positivo. Y ahí están cómo clasificamos las bombas centrífugas que ya tenemos aquí, de baja presión, de alta presión, y vamos desarrollando algunos tipos de bombas. Bombas múltiples, bombas acopladas directamente, que serían las dos grandes divisiones que encontramos. Como verán, hasta ahora, en estas 5 hojas que hemos leído, todos son aspectos de funcionamiento mecánico, electromecánico, que también tendríamos que conocer, pero como nosotros llevamos solamente algunas materias de electricidad, como es electrotecnia, solamente podríamos tener cómo se pueden encender, si hay actuadores para los motores, etcétera, que nos permitan tener un conocimiento siempre apoyados por un especialista mecánico. Entonces, aquí las operaciones que realizan es impulsar un caudal determinado de un líquido determinado. Entonces, al decir un líquido determinado, ya estamos incluyendo la industria en general, no solo la industria de la construcción. En la industria de la construcción, nosotros tendríamos agua potable o agua muy turbia o agua con lodo que tendríamos que bombear. Entonces ya tendríamos ahí las bombas centrífugas de agua y las extractoras de lodo, bombas de lodo. Esas son las grandes divisiones que nosotros en una emergencia en nuestras obras necesitaríamos conocer para poder pedir. Si hay presencia de lodo, hay que pedir una bomba de lodo. Si es agua nomás, agua subterránea, tendríamos que utilizar una agua o agua potable, una bomba normal centrífuga de agua. Aquí van dando cómo operar, ¿no? Generalmente la operación de las bombas vienen también en su catálogo, desde el encendido hasta el cebado y luego la operación de bombeo en sí y luego cómo vamos a apagarla. También podrían sugerirnos cómo transportarla. Para transportar la obra tendríamos que tener un equipo, un vehículo liviano o vehículo, en su caso un semipesado como el camión de estacas.
Ahora, ¿no? Las bombas nos pueden sugerir para una serie de trabajos y ese artículo en general habla más de la parte de diseño mecánico, en características mecánicas de las bombas, diseño mecánico de las bombas, que conviene tener, leer y con el glosario darnos cuenta de lo que quiere decir, apoyado siempre de una figura como la que estamos viendo en este momento. Aquí está un esquema, pero si le doy movimiento se vuelve un layout en corte. Aquí está la bomba. Tenemos la altura de succión desde el eje de la bomba hasta la altura del chupador, que tiene también diferentes nombres. Puede ser filtro también, válvula de filtro, válvula de pie, chupador, etc. Y aquí tengo una altura de succión, que ya hemos hablado, los límites hasta 5 en la base. Y luego la altura de impulsión. ¿Hasta qué altura necesito llevar? Entonces, la altura de impulsión sería todo lo que voy a subir yo desde aquí abajo. Entonces, entra la altura de succión, la altura de impulsión será la altura del edificio, la altura del tanque de almacenamiento en mi obrador, en mi posta, en mi campamento, y las pérdidas que voy a tener. Y en la presión que quiero tener, ¿no? Porque si voy, generalmente a los tanques entran con 2 metros columna de agua, como van a aprender en construcción de edificios o ya lo han aprendido. Con 2 metros columna de agua, la norma es la que nos recomienda. Pero la práctica hace que otras normas de países vecinos digan hasta 1 metro columna de agua. Entonces, si logramos 2, ideal. Quiere decir que la altura que yo tendría en un tubo de ensayo ingresando a mi tanque o a mi último artefacto de mi edificio, tendría que subir 2 metros. Y yo les digo que hasta 1 metro podría todavía considerarse. ¿Listo? Entonces, aquí ya está, es como un resumen de la parte civil que nos importaría a nosotros. Bombear, succionar, impulsión hasta una altura y una longitud, porque eso también puede tener una longitud bastante larga hasta llegar a los almacenamientos, sea el proyecto que sea, ¿no? Entonces, esa es la idea. Tipos de bombas. Y aquí entramos en general, ya no en detalle, a ver la parte mecánica de las bombas centrífugas, que las hay de eje horizontal y de eje vertical. ¿Hasta ahí? Ok. Las alturas de succión diferencian a las bombas, ¿no? Y eso es importante, lo que aquí estoy yo recalcando. Altura de succión, el nivel del mar será de 10 metros columna de agua aproximadamente, y en La Paz 5 metros, ¿de acuerdo? Esto es verdad lo que puse aquí, y ya hay ejemplos que me han pasado a mí en la vida, que me dice, ingeniero, las bombas que hemos llevado no funcionan. ¿Por qué? A ver, explícame, porque ahora me podía sacar una foto y decir, eso es lo que está pasando, ingeniero, ¿no? Pero me dice, no funciona, mire, hemos puesto una, nada, ponen la otra, nada. Les digo, ¿qué altura están de succión? No sé, a ver, vamos a ver, van a ver 8 metros, no, pues no va a funcionar, bajen la bomba, más abajo. Exacto, sí, ingeniero, está funcionando. Listo, se dio este aspecto. Entonces, aquí tengo la altura, les influye mucho la gravedad. Entonces, la altura máxima bombea podríamos calcular con la siguiente fórmula. H máximo igual a altura de succión,
altura de impulsión, altura de pérdidas y altura presumida de salida. Esto es la presión. Entonces, miren, aquí esta es la forma en que han aprendido en física, seguro con problemas de física, pero esto tenemos que evaluar, ¿no? Ahora, el nivel freático está a más de 5 metros en La Paz, ¿ya? Y tenemos que utilizar bombas de pozo profundo. Entonces, más son utilizadas para el abastecimiento de agua, tanto para agua, para volver el agua potable si la calidad lo acepta, o para almacenar para fines de utilizar en la obra. Y ahí está el esquema. ¿En qué es importante este esquema? Que también sería la yo, si yo tengo que darle movimiento. Entonces ahí tengo la bomba de pozo profundo que está abajo. Luego hay una impulsión ya directamente. ¿Por qué? Porque ya no es succión. Estoy bombeando desde abajo, ¿ya? Pero tendríamos dos etapas de impulsión. La que está abajo de la caseta de bombeo y encima de la caseta de bombeo o de control. Entonces, como ven a la izquierda, dicen que este esquema me dice que estas bombas hasta de 100 metros puedo hacer o más. Los petroleros deben estudiar pues con bombeos mucho más industriales porque necesitan perforar profundidades demasiado grandes. Nosotros, hasta encontrar agua, podríamos tener en el orden de 100 metros. En el altiplano 30, 40 metros, y así tendríamos que hacer un estudio hidrogeológico para poder hacer. ¿Qué operaciones hacen? Bombear, impulsar. Bueno, aquí hay dos aspectos que quiero que se recuerden. Aquí decía en ese tipo, había que cebar la bomba. ¿Lo ven? Había que cebar, ponerla aquí, hacerla funcionar aquí un rato, empezar que suban las revoluciones por minuto y luego un tiempo se va controlando eso y de acuerdo al catálogo ya empiezo a bombear. ¿Lo ve? En ese otro caso, similar, pero ¿qué cantidad de agua voy a determinar? Porque aquí yo voy a ver, puedo ver cómo se abate este nivel freático el momento que estoy bombeando. Aquí no voy a poder ver, ¿no? No voy a poder ver que el nivel freático está aquí. No, el estudio me ha determinado. Entonces, también se hace una prueba de bombeo y instalo la bomba como prueba y comienzo a bombear y voy a medir el caudal que está bombeando y la presión con la que puedo yo subir hasta donde debo llevar el agua. ¿Listo? Entonces, miren, es relativamente sencillo utilizar o estas bombas centrífugas o estas de pozo profundo. Pero si vemos la teoría, estas tienen cualquier cantidad de características de baja presión, de alta presión, que nos tiene que recomendar un ingeniero mecánico o un proveedor de bombas con un técnico especializado en este tipo de equipos. Finalmente, ¿qué ítems en qué ítems podemos utilizar ese tipo de equipos? Almacenamiento de agua para una población, ¿sí? Es importante. Ahí podríamos utilizar bombas de pozo profundo o bombas centrífugas, ¿no? Pero al poder nosotros instalar un obrador en nuestro proyecto, una posta o un campamento, también podríamos necesitar obtener agua de proyectos alejados de la ciudad, donde no tenemos abastecimiento de agua potable de una red. Si tenemos de la red, nos van a cobrar tarifa comercial. Si no tenemos la red, vamos a tener que pagar, vamos a tener que hacer este pozo, medir el caudal del pozo con esa prueba
en los pozos, prueba de bombeo y recién determinaremos el equipo que vamos a adquirir, siempre con la cooperación y asesoramiento de un experto. Medio ambiente y seguridad industrial. En esto son recomendaciones para el manejo del agua, porque se puede contaminar, y los obreros y operadores deben tener elementos de seguridad necesarios para evitar accidentes o que afecten su salud. A veces se ponen a reparar bombas eléctricas y ahí pueden tener problemas, ¿no?, de descargas eléctricas. Entonces, como verán, miren este esquema sencillo y esto es lo que el ingeniero civil debe hacer. Entonces, ¿no?, para estos casos, en esto se calcula solamente la altura de impulsión. Se adopta un diámetro igual o mayor al de succión. Y nada más. No, hay varias fórmulas de Prese o Pforzheimer, que es sencillísima. Y al que le toque bombeo, vamos a hacer un ejercicio rápido para que ustedes puedan hacer. O si no, en producción de bombas vamos a calcular esa altura de impulsión, que es fácil de hacerla porque está en función del caudal de las horas de bombeo y voy a recomendar la altura, diré la tubería de impulsión más adecuada. ¿Listo? Entonces, esta se adopta, esta no, se calcula. Entonces, y para comprar esa bomba, también debo tomar en cuenta la altura de impulsión y la altura de succión. ¿Listo? ¿No? Y los otros aspectos que se les he dicho ligados a pérdidas y la altura donde va a encontrar el almacenamiento de nuestra bomba. Ahora, yo creo que hay alguna sugerencia, opinión o pregunta. Buen día, Inge. Adelante, un poquito más fuerte, por favor. Estoy bien, Inge. Yo tengo entendido que para cuando sacamos agua de un pozo para el rubro industrial, minero o comercial en general, hay que cancelar una tarifa a la EPSA de la región. Creo que hay un manual para el autoabastecimiento de recursos hídricos. No sé usted en su experiencia si alguna vez le tocó regularizar esto o no está en vigencia o no hay mucho control. Ya, gracias, muy buena pregunta, ¿ya? Porque la mayoría de las fábricas, por decirse en el alto, utilizan pozo profundo, ¿no? Entonces, hay muchos que no pagan la tasa a EPSAS en este caso, pero eso nació ya con la concesión que ganó Aguas del Illimani hace mucho tiempo. Esa concesión era las aguas, él tenía derechos sobre las aguas subterráneas y superficiales. Bueno, así se hizo ese contrato y así operó mientras estuvo Aguas del Illimani. Luego se expulsó Aguas del Illimani, se rescindió el contrato y se creó una empresa de sociedad que entró ya EPSAS. Hasta ahora yo no conozco, yo fui parte del directorio de la primera gestión donde me invitaron porque yo estaba en un proyecto de la CAF, me invitaron para ser del directorio y estuve unos buenos meses allá y el problema es de que descubrimos de que la sociedad anónima se tiene que hacer más de varias personas y estaba el Estado por un lado, que era EPSAS propiamente, y dos personas, que uno era, la verdad, una trabajadora creo del área de cocina en EPSAS y otro más, otro señor que estaba operando creo como obrero. Eran tres los que tenían la sociedad, ¿no? O sea que ahí nos pusimos en alerta el directorio a decir qué está pasando.
cualquier momento esos dos personajes podían hacer lo que querían, reclamar derechos, etc. No sé cómo lo habrán solucionado, pero así ha funcionado y funciona hasta ahora. Por eso tenemos un agrónomo como director interventor de EPSA. Imagínense, para agua potable, un agrónomo. Bueno, todos ven agua, ya sé de agua. Toman agua, ya sé de agua. Y eso no es así. Abro el grifo, cierro el grifo, ya sé operar un sistema de agua. No es así. Entonces, yendo a tu pregunta, esa concesión no desapareció porque ya sigue siendo de EPSA. Entonces, el que extrae agua del pozo tiene que pagar una tasa. No es la misma tasa que nosotros pagamos para consumo industrial, por ejemplo, de agua potable, pero es una tasa por utilizar el recurso subterráneo de agua. ¿Listo? Ahora, bien, yo creo que me has entendido, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, para regularizar, se tiene que revisar las normas, contratos anteriores y qué competencias tiene EPSA sobre agua subterránea o sea, sobre agua superficial, que considero que son las mismas, pero han pasado tantos años, ¿no? Que tendríamos que ver qué ha pasado durante esos años. Yo ya no estoy ligado al sector ese, ¿no? Estuve poco tiempo allá, pero era muy difícil trabajar en un sistema donde había gente que no entendía de lo que estaba haciendo ahí. Pese a que el director era un ingeniero civil. Ahora, bueno, peor la cosa. Una cosa es importante y es a lo que tú has preguntado. Por ejemplo, en Chile el agua es transable. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo, digamos, ¿no? Que debe tener sus implicancias aplicando bien la norma. Pero tengo una vertiente y la vertiente no es de que esté en mi comunidad y es de mí, ¿no? Uno se adjudica la vertiente y eso hacen generalmente las empresas industriales y es un bien transable. Pagan, ganan la licitación y esa agua se paga por extraerla. Así como nosotros pagaríamos una tasa por la concesión, ellos no, cobran y pueden negociar, te vendo mi vertiente, por decir. ¿Ya? ¿Y para qué quieres? Entonces, no se prioriza el derecho humano. Eso es algo muy importante. El derecho humano está sobre todas las industrias que todos nuestros seres humanos, nuestros habitantes de un pueblo, tengan las mismas posibilidades de tener agua en su hogar. Y eso no se paga, es un derecho humano. Lo que se paga es las tuberías para llevar, el tratamiento para llevar, etc. ¿A ver? ¿Me captas ahora o alguna dudita tienes? Sí, sí, ¿Qué gracias. apellidas? Perdón. Leaños. Muy bien, Leaños. ¿Alguien más? Bueno, continuaremos con los siguientes equipos. Entonces, de agua, los ítems que utilizamos, no se olviden, son agotamiento o extracción de agua. Agotamiento también se denominan en los ítems. Excavación con bombeo y excavación sin bombeo también se utiliza. Bueno, vamos a entrar al siguiente equipo, que son los compresores o compresores. Igual, aquí, miren, el anterior equipo, las bombas, era elevar líquidos, ¿no? Elevar líquidos. Aquí ya es elevar aire. Y elevar aire entramos a la neumática. Y la neumática es la que se aplica en los compresores o compresoras, también denominadas así. Entonces, es importante que conozcan algo que lo hemos aprendido desde chicos.
¿Quién no ha tenido un inflador en sus manos? Al tener un inflador, ha podido tratar de meter una pelota que estaba desinflada con un inflador, una agujita y un inflador. Hemos logrado incluir aire comprimido a una pelota. Se me ha pinchado la llanta de mi bicicleta. Lo parchamos, luego volvemos a inflarla y utilizamos ya otro inflador también, o ya uno del llantero. Vamos al llantero, infímelo, por favor, infímelo mi llanta de mi bicicleta. Ya me han provisto de un compresor que emite aire con una manguera, me llega hasta mi llantita y me la infla. Luego, ya los que han tenido vehículos en sus neumáticos, se les baja la llanta y van donde el llantero, y el llantero tiene un compresor chiquito y que va generando aire comprimido y que con una manguera me lleva al neumático y lo entendido. Ese es el concepto de los compresores. Entonces, ahora aquí, como ven en la diapositiva en pantalla, están los compresores, qué tipo de compresores tenemos. Y entonces aquí hay una gran descripción de 8 compresores, ¿no? Y aquí está de dónde se ha sacado esta publicación. Entonces ahí nosotros podríamos ver la publicación original. Yo lo he puesto para que ustedes conozcan. Me ha parecido interesante que los compresores tengan desplazamiento positivo y dinámicos, los de desplazamiento positivo alternativos, rotativos, y los dinámicos en esas otras dos. Y aquí hay una breve descripción y también un cuadro sinóptico de lo que sería el desplazamiento positivo. Y van desglosando cada vez más. Y así es lo que quiero que hagan para las bombas. Que estén aquí. Y si hay alguna característica importante, colocarla por este lado, ¿no? Es decir, aquí algo hay y describiré yo qué está pasando. El que desee sería bueno, pero es un ámbito que estaríamos pasando a la parte mecánica. Y aquí viene sigue desglosando el primer esquema, y vamos a ver aquí los dinámicos turbocompresores, axiales y radiales, y ahí vamos viendo cómo se van clasificando cada uno de los tipos de compresores que tenemos, que nos muestran, pero para un ingeniero mecánico esto es muy interesante, de las partes que tenemos. Aquí está un manómetro que va a medir la presión de aire y ver las características de sus motores y cómo funciona el compresor en sí. Y aquí están varios motores iguales. Esta es una descripción mecánica que podríamos tener. Ahí están. Y están de una descripción de cada uno de los compresores. Ahora, aquí están qué partes tiene un compresor, ¿no? Y de una literatura en inglés que está también, pueden encontrarla en esta dirección. Ahí están todos los componentes que tenemos, ¿no? Este, por ejemplo, dice, es un compresor que lo llevan con ruedas. Estos son la mayoría de los compresores que se utilizan. Los compresores, conjuntamente una bomba que puede aplicarla directamente después del compresor. Podemos bombear, por ejemplo, hormigón, ¿no? Cuando yo contrato premezclado con bombeo o sin bombeo, con diferentes costos. Y aparece un compresor que tiene
ciertas características que las que estamos viendo, que para nosotros, bueno, aquí se habla de válvulas, se habla de limpiadores de aire, se habla de una bomba que tenemos ahí también para el aire y drenaje, porque el momento que el aire también tiene humedad, va a drenar. Tenemos las ruedas, un tanque de almacenamiento. Bueno, esto también se aplica de ese estilo, guardando ciertas diferencias importantes en los tanques hidroneumáticos que se utilizan en las instalaciones de edificios. Pero esto nos va a servir. ¿Para qué? El compresor, nosotros, ¿dónde lo vamos a utilizar? Es lo principal que tendríamos que ir viendo. Este es uno de los tipos de compresores que van a ver mucho en obra, y ahí están los dos martillos de ese estilo, de ese otro estilo, que se van utilizando para poder, ese aire va a alimentar unos dos, he visto hasta de 3 martillos neumáticos, y se utilizan como rompepavimentos, para demoliciones, etcétera, pero en forma conjunta. Estos no vienen con energía propia, vienen con el aire que les proporciona un compresor. Y el compresor también tiene que tener un motor que genere ese, en su instalación, le ayuda a generar energía para funcionar el compresor y el compresor emitir aire comprimido. Ahí viene la neumática, que debería ser estudiada por los técnicos de aire comprimido, porque tienen sus redes en industrias y ahí utilizan compresores mucho más grandes, ¿no? En cambio, nosotros vamos a ver como el que estamos viendo, con martillos, mangueras, y ahí vamos a tener un compresor, ¿ya? Entonces, eso lo tenemos que ver. Dice, ventajas del uso de compresores en la industria de la construcción. Esto es un artículo que he sacado de esto, lo voy posteando aquí, y para que ustedes vayan viendo qué es lo que un vendedor de compresores, en este caso de este M50 de Kaiser, y nos van dando herramientas, de estas herramientas, sus ventajas, etc. A ver, si me ayuda a leer esa parte cualquiera de ustedes y me dan su nombre. Una manito, póngame el que quiera leer. María Eugenia, vamos. Buenos días, Inge. ¿Cómo estás? En la construcción muchas veces se utilizan herramientas que funcionan con aire a presión. Las lijadoras, atornilladores y martillos neumáticos son algunos ejemplos de estas. El aire comprimido se ha convertido en un tipo de energía imprescindible en la construcción. Existe una gran variedad de compresores en el mercado que ofrecen la potencia y movilidad requerida para cada una de estas herramientas, a utilizar de acuerdo al proyecto que se desea emprender. Los compresores son un recurso base para la construcción. El uso de la energía de aire comprimido es muy común en la industria. Por lo tanto, se debe considerar la calidad y el buen funcionamiento de estas máquinas. Ya, En el está bien, mercado, está bien. Más si es propaganda del proveedor. Miren, nos dan muchas posibilidades, ¿no? En la industria pueden utilizar bastantes equipos que necesitan aire comprimido. Y cuando son más complicados, ¿no?, se aplica la instrumentación. En fábricas nosotros vamos a tener comandos en tableros para poderlos activar cada uno de estos equipos ligados a redes neumáticas o de aire comprimido. Bueno, aquí habla de los compresores, ¿no? ¿Qué ventajas
tienen, qué desventajas hay. No las van a poner todas, pero este es un ejemplo de lo que podría poner un proveedor. Ahora, aquí nos habla de diferentes tipos de compresores, ¿ya? Y aquí está claro lo que dice. Análisis de los diferentes tipos de compresores y explicación de su funcionamiento general para facilitar el conocimiento de sus características y aplicación. Bueno, la tecnología dice de aire comprimido y gases, por muy estática que aparezca, quiere decir que parezca, que quiere decir que no está evolucionando mucho, dice, pero dice se encuentra en constante evolución. Los fabricantes llevan muchos años investigando sobre nuevos diseños que se adapten a las exigencias del mercado. Entonces aquí tenemos compresores, bombas de vacío que se aplican, pero en muchas industrias. Entonces, esos equipos se aplican bastante en industrias. Y hay bastantes fabricantes que los hacen, aunque el líder de estas compresoras es Atlas Copco. Hay manuales de Atlas Copco para muchos compresores de distintas capacidades, características y hasta cursos de capacitación. Ahora, aquí para su aplicación principal se podrían dividir en 5 grupos. Compresores, ventiladores, soplantes, que llaman así, que son compresores que trabajan a baja presión, bombas de vacío, que son compresores de las bombas de vacío, y los boosters, que trabajan con una presión de aspiración. Bueno, miren, ahí ya estamos entrando nuevamente en la especialidad de mecánica, que nos van dando dónde utilizar cada uno de estos. Nos da un ingeniero mecánico industrial que va a aplicar en la industria cada uno de estos. Ahora, la principal clasificación para diferentes tipos de compresores se realiza por su funcionamiento básico. Entonces, lo mismo, están los compresores de desplazamiento positivo, compresores dinámicos, y un poco lo que hemos visto arriba. Ahora, miren aquí, he sacado de otra publicación cómo pueden dividirse los compresores de desplazamiento positivo y los compresores dinámicos. Ahí tenemos compresores de pistón, de tornillo, de paletas, de lóbulos, émbolos rotativos, compresores de scroll y bombas de vacío. Bueno, cada uno tiene sus características que aquí se los he ido pegando para que ustedes puedan leer un poco de aspectos netamente mecánicos. Está sobre el tornillo y esto lo he pegado de la publicación también que había de otro fabricante. Y aquí están los componentes de cada uno de los que han desarrollado. Es el compresor de paletas, compresor de lóbulos o émbolos rotativos. Y ahí están los demás. Entonces, es bueno que leamos, extractemos la parte más importante, ¿no? Y ver que los compresores que vamos a utilizar son relativamente pequeños. Y ahí está ya un cuadro, otro cuadro sinóptico del mundo del compresor que he sacado, donde nos hacen ya una descripción de los tipos de compresores que hemos ido viendo. Pueden utilizarlo eso y colocar alguna ayuda de glosario más abajo que nos permita analizar con mayor propiedad. Y finalmente tengo los martillos neumáticos
que están ligados. Aquí, por ejemplo, esto es sacado de un catálogo online y donde, miren, de una manera sencilla, nos dan el tipo de martillo, dice Vibros de Duche, que, bueno, eso habría que ver qué características mecánicas tiene. El peso nos interesa, 19 kilos, no es mucho. Una bolsa de cemento, ¿de cuántos kilos tenemos? ¿Cuánto es? 50 kilos. 50 kilos, Y eso sí. lo opera bien un ayudante, ¿no ven? De aquí son 19. Ya, y nos dan ciertas características, igual aquí, y ahí está operando con una manguera que está llevando aire comprimido. Nada más. Y entramos a una parte importante que serían las grúas. ¿Cuál es el propósito de una grúa? ¿Quién me dice? Levantar cosas. Levantar cosas, ¿ya? ¿Por qué la levantas con grúa y no la levantas tú? Muy Tiempo. pesada, ¿no? Entonces lo que levanta es carga, ¿no? Levanta carga. Entonces, estas grúas permiten el movimiento de cargas dentro de un puerto, de un obrador o de un edificio. Pero tengo que aplicar la grúa adecuada. A ver, aquí estoy viendo una grúa portátil que llaman de ruedas y pluma hidráulica, telescópica, y aquí tengo cómo se va asegurando para poder subir su pluma y llevar la carga. Estas serían grúas móviles propiamente. Ahora, aquí tenemos grúas industriales que ya levantan cargas hasta bastante altura, ¿no? Ahí tengo grúas, pero son móviles porque verán, el sistema de traslación son ruedas. Entonces, se transportan con ruedas y es telescópico porque esto va saliendo de aquí, esta otra, este para guardar, este se guarda aquí, este se guarda aquí y se vuelve una de estas. Nada más. Por eso es telescópico. Y aquí, como hay las dos operaciones que tenemos en grúas, elevar, cargar. Ahora, para eso tienen que girar también, ¿no? Entonces, ahí están las grúas móviles que tienen ahora. Como han visto trabajar, han debido ver trabajar ustedes con seguridad una retroexcavadora mixta, la que llamamos gallinita, para poder realizar los trabajos salen unos elementos de apoyo como estos. Este y este son de apoyo para que, miren, se eleva aquí la máquina y se asegura para que pueda moverse bien la pluma y hacer estos trabajos de elevar y cargar. ¿Listo? Bueno, ahí está. Ahora hay estas otras celosías, se denomina a estos elementos que son metálicos y que con cables vamos a poder elevar. Y aquí está una pluma que me va dando un cierto radio de movimiento que puede tener este tipo de equipos. ¿Ya? Ahora, es importante esto que conozcan. ¿Por qué? Porque les puede tocar a ustedes trabajar con una grúa móvil, como la que estamos viendo, una móvil con orugas, estamos viendo también, y ya, de acuerdo al tipo
ya de mecanismos que han sido creados. Tenemos desde Sardesic hasta otras móviles que hemos ido viendo que entraban. Bien, ahí están. Todas son grúas móviles. Aquí ya venimos a analizar qué es lo que hace. Porque su compañero lo ha dicho, eleva cosas, eleva cargas. ¿Qué es izaje mecánico de carga? Es una operación que se realiza para mover objetos grandes y o pesados que no pueden ser transportados manualmente. El equipo utilizado para el izaje de carga es todo dispositivo que permite elevar o bajar una carga, previamente calculada de forma segura y controlada. Sin embargo, muchas muertes o lesiones serias que pueden ocurrir con las grúas cuando estas no son operadas correctamente, no se inspeccionan adecuadamente o no se realiza un mantenimiento apropiado. Entonces, hay bastantes riesgos asociados a las operaciones de grúas. Desplome de la carga. En Santa Cruz, justo de un amigo, le ha caído cerca y ha estado 1 año en cama, con tratamientos, traumatólogos, todo por el asunto de que le cayó de una grúa mal operada, ¿no? Eso es lo que se puede observar siempre que uno no tiene cuidado. Entonces, desplome de carga, atrapamiento en el izaje, golpe contra objetos móviles, caídas al mismo nivel o diferente nivel y daños a la propiedad. Y aquí hay recomendaciones para las operaciones de grúas. Ustedes las van a leer, las pueden asegurar, pero aquí hay cosas que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? No es un trabajo fácil. Aquí, por ejemplo, pueden dañar un sistema, un servicio eléctrico y puede transmitirse al operador parte de las descargas eléctricas y dañar. Recomiendan inspeccionar periódicamente y cada uno de sus elementos, que son cables, celosías, etcétera. Y eso, como cualquier equipo antes de utilizarlo tiene que ser inspeccionado. Si son máquinas semipesadas, con seguridad, pesadas obligatoriamente, y equipo liviano, siempre hay que tener ese cuidado. Y ahí dice, no intente sobrepasar la capacidad de carga de la grúa. Esto yo lo he visto. Tienen un candado. Si ustedes sobrepasan la carga que está determinada por el equipo, se para y no sube ni baja ni nada hasta que lo vuelvas a activar. O sea que para poder subir con un elemento que no tenga este control, te puede pasar y se puede volcar la grúa. Si quieren ver, en el internet vean accidentes de grúas. Ya van a poder encontrar. ¿Ya? Y es importante que vean un aspecto. Cuanto más crezca la longitud de la pluma, se aleje de la cabina, la capacidad de carga es menor por el momento que produce. Entonces, si está pegado a la cabina, levanta, digamos, 100 kilos. Se alejan 80, 60, 40, 10, hasta llegar ya que no puedas ya llevar más porque ya no tienes la capacidad necesaria. Y aquí están los ejemplos de seguridad industrial que nos dan para este tipo de equipos. Ahí está, ¿no? Y las recomendaciones que ustedes también las van a leer en detalle. Es bueno que esto impriman, lo pinten o lo pasen a Word y ahí lo pinten, lo laven, lo que sea. Ahora, aquí en grúas, ¿no? A ver, Popa, cierra tu micrófono. Conozcan las señales de mano. Ya ahí tenemos varias señales.
cómo elevar, cómo bajar, cómo utilizar el gancho, miren, son señas que se dan entre el operador de la grúa y los ayudantes en el campo. Pero esto también nos ha ayudado ahora la tecnología de podíamos tener antes radios o podíamos tener también celular ahora, ¿no? Entonces, sí, más a la derecha, más a la izquierda podemos hablar, pero como tiene que estar alejado, también estas señales todavía se utilizan en los operadores de grúa. Está enraizado a sus operaciones y ahí siguen otras más para poder ver. Un puente grúa. El puente grúa es diferente a las grúas que conocemos nosotros de construcción, que son las toses grúa, que vamos a ver ahora, creo que tengo algo de eso, y las móviles que hemos visto. Los puentes grúa son las que se colocan en los galpones y que se cosen todo el galpón moviéndose como un cabezal, un polipasto que va levantando las cargas de motores, cargas de un sector, lo llevan al otro, de un extremo del galpón al otro, se cosiendo horizontal y lateralmente. Longitudinalmente y lateralmente las cargas. Pero estas señalizaciones son para ese puente grúa, ¿no? Ahí está. A este puente vamos a ver cuáles son. Y aquí nos van recomendando qué cuidados debemos tener ante accidentes que podían ocurrir, y aquí nos muestran los accidentes que han pasado. Miren cómo se venía abajo toda una grúa. Miren una grúa móvil, cómo se vino aquí. Bueno, también hay un triángulo de seguridad como en incendios, ¿no? El triángulo del fuego, aquí hay un triángulo de seguridad. Equipos, carga y factores externos. Y eso es lo que nos va a utilizar. Nos va a aplicar en operaciones que realicemos en la obra. Peligros, nuevamente, peligros. Y es más, recomendaciones de seguridad industrial que son muy urgentes de conocer en la operación. Por ejemplo, aquí nos dicen que no puede subir más de 1%. Mejor si es horizontal para operar, porque ya estarías vulnerable por este momento que se puede producir cuando estás cargando, ¿no? Y ahí está cómo vas a poder analizar. Bueno, eso es lo que tenemos ahí. Grúa tose, ¿no? Esa más se aplica en edificios altos ahora y se ha hecho muy común, como dice la lectura. Carga y descarga de diferentes materiales dentro de la obra a distintas alturas. Y ahí la tose grúa tiene las mismas características que una grúa móvil, solamente que tiene una fundación. Se ubica la tose y se vacía una fundación para la tose. Y la mayoría de las toses se van armando poco a poco, solas. Van subiendo un piso más, otro piso más, otro piso más, y es controlada por personal que conoce muy bien este tipo de manejo. Ahí están las partes de una grúa tose, ¿no? Y ahí está su figura donde está descritas la grúa tose y cada uno de sus elementos. O sea, esa es la idea que quiero para cada equipo. Ponen una gráfica donde esté el layote que esté moviendo esto, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, el 4 es el contrapeso, ¿no? Aquí abajo, ¿qué tengo con 8? La base, ¿no? ¿Qué será la 9? Lastre, peso para equilibrar lo que va a hacer. Lo que va a mover, va a cargar y se va a mover. Y aquí están las partes de esa tose grúa. ¿Listo? Bueno, habría que hacer esto y luego su glosario que sea adecuado. Vean si es, porque normalmente yo saco de uno, de otro,
por ahí no es el mismo. Y aquí tenemos los movimientos de la grúa también, otros, ¿no? Miren, esto siempre está cómo voy a mover yo en las operaciones y qué cuidados voy a tener. Miren, todas esas señalizaciones debe saber el ayudante de la grúa. Ahí está otro, como está subiendo, bajando, porque imagínense si estuviera con